La peste negra. El origen de esta enfermedad lo encontramos en la bacteria llamada Yersinia pestis, que causa la peste bubónica, la peste pulmonar y la peste septicémica. Es el agente infeccioso con más muertes humanas. La peste es una enfermedad propia de los roedores, sobre todo de las ratas. Muchas mueren, pero muchas sobreviven y se convierten en un peligro. Las pulgas y piojos que picaron a las ratas infectadas acabaron transmitiendo la enfermedad a otros roedores y también al ser humano. Todo apunta a que el origen de la peste negra tuvo origen en algún lugar de China. En el año 1300 hubo una pequeña edad de hielo, que obligó a muchos roedores a abandonar los campos abiertos y aventurarse a zonas pobladas, así propagando los contagios. Según algunas fuentes, se dice que en 1331 la peste en China mató a unos 25 millones de personas. La enfermedad se propagó en Asia Central, donde los nómadas tenían por costumbre cazar marmotas y otros roedores, y muchos humanos se contagiaron con la peste. Y así la peste negra se fue expandiendo por casi toda Europa. Los síntomas de la peste negra eran escalofríos, fiebre muy alta, náuseas, tos con sangre, sangrado por cualquier orificio del cuerpo, mucha sed, cansancio de agotamiento y aparición de bubones negros en la piel, muy dolorosos. Estos bubones son inflamaciones de los nódulos linfáticos y cuando se rompían soltaban un líquido muy oloroso. A esto se debía el nombre de peste negra. La mortalidad era de un 80%, más o menos. Las personas solían morir a los 5 días de manifestar los primeros síntomas. ¿Cómo lograron detener a la peste negra? Era evidente que pedir clemencia a Dios no servía de nada. Para muchos, el apocalipsis había llegado y no había dónde esconderse, y así que tenían que inventarse otro método. Así que se probaron muchas medicinas tradicionales, pero nada parecía funcionar. Llegaron a la conclusión de que una persona infectada podía tardar 30 días sin manifestar los síntomas. Por ello, las autoridades de muchas ciudades crearon una medida nueva para la gente que venía en barco de otros lugares. Tenían que esperar un mínimo de 45 días antes de desembarcar. A esto se le llamó cuarentena. Se dieron cuenta que aislar a los enfermos era una buena forma de frenar la peste. También optaron por quemar las ropas de los enfermos. También plantaron muchos árboles aromáticos. Hicieron fosas comunes para enterrar a los muertos. También quemaron los cadáveres y comenzaron a taparse la cara con máscaras. Se adoptaron muchas medidas de higiene, como sistemas de alcantarillado en las ciudades, no botar basura en los ríos, construyeron hospitales aislados para enfermos con la peste. Cerca de Venecia, en una pequeña isla, construyeron el primer lazareto, que era un hospital aislado para enfermos con la peste, lepra y tuberculosis. Allí habían alojamientos, almacenes, jardines y lugares de visita. Fue durante muchos años una estación de cuarentena, pero ahora está abandonada y se ha convertido en un lugar tenebroso. En ese lugar amontonaron los cadáveres y los incineraron. En el siglo XX, cuando construyeron ahí un hospital psiquiátrico, pacientes y doctores afirmaban escuchar por los pasillos los llantos atormentados de espíritus. Finalmente, la peste acabó con los más débiles, dejando tranquilos a los inmunes, quienes pasaron esa inmunidad a su descendencia, se podría decir una selección natural. Se estima que 1/3 de la población europea perdió la vida, unos 30 millones de personas. 80 años después, esta terrible enfermedad siguió causando pánico, aunque de forma periódica y menos intensa. En esos años hubo un médico francés que luchó contra la peste negra, que fue el famoso Nostradamus. La peste negra no pudo ser erradicada hasta el siglo XIX, tras la llamada Tercera Pandemia. En los últimos tiempos han aparecido pequeños brotes, sobre todo en África. Este fue un pequeño resumen de la peste negra. Si este video te pareció interesante, suscríbete y nos vemos en un próximo video.